Me llamo Emiliano, y lo que les voy a contar hoy pasó en 2021, hace 4 años, pero parece que fue ayer, pues aún recuerdo en detalle todo lo que viví. Nunca fui muy bueno para escuchar señales, siempre fui más del tipo que las ignora, o peor, las desafía. Tal vez por eso mi canal Explora Miedo MX haya crecido, y tal vez por eso mismo haya terminado de la forma que terminó, porque yo voy donde nadie más tiene el valor de ir: barrios abandonados, escuelas embrujadas, casas donde dicen que el diablo viene a checar tarjeta todos los días. Y ahora, el presidio del Topo Chico. Y fue justamente la visita a ese presidio la que acabó con mi sueño de crecer en Internet. Al menos, con el tipo de contenido que yo producía. Todo mundo aquí en Monterrey conoce el lugar. Si no lo conoce por dentro, lo conoce por historia. Rebeliones, cuerpos descuartizados, santos hechos de hueso. Dicen que hubo una celda con un altar lleno de velas rojas y frascos de sangre. Dicen que el diablo vivía en una de las enfermerías entre jeringas oxidadas y gritos que nadie escuchaba ya. El presidio fue cerrado en 2019, pero nadie se ha atrevido a moverle mucho. Está ahí, callado como un animal dormido. Y yo fui a picarle. La idea empezó con los comentarios. Emi, lánzate al Topo Chico, mano. ¿Tienes el valor de grabar una noche allá? Solo los bravos, cabrón. Al principio ignoré. Después empecé a pensar, un video así podría dar lo que mi canal necesitaba. Algo real, sombrío, sin cortes, sin encenación. Aquella mañana de jueves, me senté en la misma cafetería de siempre, allí cerca de la Macroplaza. Pedí mi café de olla, con ese olor a canela y piloncillo que me hace acordar de mi abuela. Me quedé allí, observando los edificios, la gente yendo y viniendo, mientras dentro de la mochila mi cámara temblaba como corazón ansioso. Era hoy. Pasé al centro y compré baterías extras, linternas nuevas, un crucifijo pequeño que una señora vendía en la banqueta. Ella dijo que era para protección y se rió cuando le pregunté si funcionaba. Después agarré un Uber hasta una calle lateral donde, según foros de exploradores urbanos, había un agujero en el muro del presidio, escondido detrás de unos arbustos altos. El sol ya se estaba metiendo, pintando Monterrey de rojo como si el cielo sangrara. Un calor seco, cortante, me hizo sudar antes siquiera de empezar a caminar. Atravesé el terreno vacío, entre latas viejas y basura quemada, y encontré la entrada. Era una abertura pequeña, como si la propia pared se hubiera reventado de adentro para afuera. Antes de entrar, miré a mi alrededor, solo el sonido distante del tráfico y un perro ladrando. Respiré hondo, prendí la cámara. Empecé a grabar. Buenas noches, exploradores del miedo. Mi voz sonó firme, pero mis manos estaban heladas. Hoy vamos a entrar a un lugar donde pocos se atreven, el presidio del Topo Chico. Si tú estás viendo esto, es porque yo logré salir. Luz tenue, olor a polvo y fierro viejo. Lo primero que sentí al entrar fue la humedad, como si el aire allí dentro estuviera guardado desde el último prisionero. Cada paso resonaba por los corredores, golpeando en las paredes descascaradas y regresando como susurro. Los grafitis estaban por todas partes: calaveras, nombres, fechas, oraciones, amenazas. Una celda tenía escrito: aquí murió Goyo, y se quedó. El tiempo parecía diferente allí dentro, como si la noche tuviera prisa por caer. Mis relojes empezaron a marcar horarios diferentes. La GoPro en el pecho mostraba las 7:42 p.m., el celular marcaba las 8:15 p.m., el reloj de pulso, las 6:57 p.m. Me reí nervioso. Le dije a la cámara: parece que hasta el tiempo tiene miedo de andar aquí dentro. Continué explorando. Pasé por la cocina, donde todo estaba cubierto de óxido, por el patio, tomado por monte alto y siluetas de bancas rotas, y llegué al ala de las celdas solitarias. Allí el silencio era tan denso que daban ganas de gritar solo para no volverse loco. Pero yo continué. Siempre continué. Porque el miedo es bueno para quien vende videos de terror. Lo último que filmé antes de que la batería principal se acabara
Fue una celda con la puerta semiabierta. Dentro había un espejo, sucio, quebrado, pero de pie. En el reflejo me vi con nitidez de más. Me miré por largos segundos. Parpadeé, y el reflejo no parpadeó. Apagué la cámara. Aquella noche, descubrí que el presidio no está vacío, que él respira, espera y ve. Pero eso es tema para después. Porque lo que pasó allí dentro, entre aquellas paredes oscuras, fue solo el comienzo. Pero, para que todo haga sentido, voy a empezar contando los detalles de aquella noche que estuve en el presidio del Topo Chico. La luz de la linterna temblaba más que mi mano. Era extraño. Yo ya había invadido casas tomadas por el monte, fábricas vacías con pintas satánicas, hasta un cementerio indígena donde oí tambores en la oscuridad. Pero el Topo Chico tenía otra cosa. Era como si el lugar respirara, como si estuviera consciente de mi presencia, como si esperara por ella. Hacía poco más de una hora que había entrado, pero ya parecía estar allí hacía días. La cámara principal murió de vez. La GoPro aún grababa, pero la luz roja parpadeaba con debilidad. Pasé por los corredores del ala norte, donde el olor era más fuerte. Óxido, orina seca, sudor que nunca fue lavado. Las paredes estaban cubiertas por costras negras que parecían moverse con la luz. Me detuve un momento para intentar beber agua. Cuando abrí la botella, oí un estallido detrás de mí, seco, rápido, como un hueso rompiéndose. Me volteé de golpe. Nada, apenas el eco de mi propia respiración agitada. La cámara grabó el momento. Sé por qué lo vi después, pero en la hora, solo el silencio. Continué, intentando mantener la calma. Susurraba para mí mismo como si fuera parte del video. Tranquilo, Emi, es solo el viento, solo el edificio viejo hablando, nada de más. Pero el edificio no hablaba. Él susurraba. Cuando llegué a la enfermería, el aire cambió. Se puso helado y pesado, como si algo estuviera pegado en mis hombros. La puerta de la enfermería estaba de par en par y dentro de ella, estantes oxidados con remedios secos, jeringas quebradas y en la esquina, una camilla con una sábana percudida. Parecía haber algo bajo el tejido. Llegué cerca, despacio, jalé la sábana. Nada. Pero el susto no fue con lo que vi, fue con lo que sentí. La sábana aún estaba caliente. En la pared había símbolos rayados con cuchillo. Formas circulares, cruces invertidas, algo que parecía un ojo o una boca abierta. Y entonces oí un lamento, bajo, largo, viniendo del corredor de donde yo había venido. Un sonido de alguien arrastrando cadenas, no metálicas, sino humanas, piernas pesadas, pasos arrastrados. No conseguí moverme, solo oí. Después, silencio. Cuando intenté salir de la enfermería, la puerta estaba cerrada, y yo no me acuerdo de haberla cerrado. Forcé la manija, trabada. La reventé con el hombro, conseguí salir, pero el corredor ya no era el mismo. Las paredes tenían otras marcas, los grafitis eran diferentes. Donde antes había un Dios me salve, ahora había un no hay salida escrito en letras escurridas. Sentí algo pasando por detrás de mí. Una brisa caliente, como un aliento. Me volteé. No había nada, pero la cámara se cayó de mi pecho. La lente se quebró. La recogí de vuelta y continué caminando, sin hablar nada. Solo caminando, como si huir fuera posible, como si huir sirviera de algo. Me perdí. Las alas empezaron a repetirse. Pasaba por el mismo bebedero quebrado, por la misma celda con un cepillo de dientes metido en la pared. Intenté usar el GPS del celular, sin señal. La batería cayó del 50% al 3% en segundos. Parpadeé los ojos y ya era de madrugada. Fue cuando llegué a la capilla del presidio. Allí dentro, todo estaba demasiado limpio, como si alguien aún cuidara. Había velas consumidas por la mitad, un altar con una imagen de San Judas y otra de la Santa Muerte, lado a lado. Las paredes tenían nombres garabateados, cientos de ellos, y todos los nombres, terminaban con la letra E.
Emiliano. Mi nombre, escrito en varias formas, en varios tamaños, como si alguien me estuviera esperando. Salí corriendo. Casi tropecé en la escalera que llevaba a la cocina. Me pegué con el hombro en la pared, rasgué la camisa, caí en el piso de azulejos. Y allá, por un instante, creí que había visto a alguien. Un hombre parado en el fondo del comedor, muy alto, cabeza baja, rostro borroso, como si hubiera sido borrado. Un glitch humano. Di un paso para atrás, parpadeé, y él no estaba más allá. Intenté salir. Volví al punto de entrada, pero el agujero en el muro había desaparecido. Donde antes había concreto quebrado y sombra, ahora había apenas pared lisa, como si el edificio se hubiera cerrado detrás de mí. Entré en pánico, grité, pateé la pared, casi aventé la cámara fuera. Fue allí que me desmayé. No sé cuánto tiempo quedé inconsciente. Cuando desperté, el cielo ya comenzaba a clarear. Las paredes estaban sucias, pero normales. El agujero estaba allá de nuevo, como si hubiera regresado, como si el lugar me hubiera dejado salir, por mientras. Salí caminando, sin mirar para atrás. El viento de la mañana parecía burlarse de mí, silbando entre las ramas secas. Cuando llegué a casa, trancado con 1000 candados y el rosario colgado en la manija, yo solo quería dormir. Pero había algo dentro de la mochila. Algo que yo no recordaba haber agarrado. Un pedazo de la sábana de la camilla de la enfermería, roto, sucio y aún caliente. Intenté dormir. Juro que intenté. Pero el colchón parecía hecho de piedras, y cada vez que cerraba los ojos, veía el reflejo de aquel espejo, mirándome con un rostro que no era bien el mío. Oía los lamentos de la enfermería, el arrastrar de las cadenas que nadie más oyó. Dormir era imposible. Descansar, impensable. A la mañana siguiente, aún con la adrenalina corriendo en mí como veneno, decidí que necesitaba ver el material. Tal vez al ver los videos, al rever todo de forma racional, yo consiguiera convencerme de que nada de aquello fue real, que mi cerebro estaba cansado, influenciado por las leyendas y por el miedo. Conecté la GoPro a la computadora. Los archivos aparecieron en orden. El primer video era solo yo entrando por el agujero del muro, hablando con mi voz firme de siempre. En el segundo, ya en el ala norte, yo temblaba, pero mantenía la pose. Pero fue en el tercer video que todo comenzó a desmoronarse. La grabación mostraba la enfermería, la camilla, la sábana, yo jalándola, pero en el video, debajo del trapo, había algo. No era nada nítido, pero había una forma, un contorno de cuerpo. Como si yo hubiera realmente revelado a alguien allí. ¿El problema? Yo juré que no vi nada en aquel momento. El video mostraba una sombra donde yo solo vi vacío. Salté al trecho de la capilla y casi aventé el notebook al suelo. La imagen temblaba, pero era clara. Los nombres en las paredes, todos los nombres, Emiliano, 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 cientos, tal vez millares, pero lo peor ni siquiera fue eso. Fue ver que, en una de las esquinas de la pared, alguien o algo estaba escribiendo mi nombre mientras yo filmaba, solo en la oscuridad. Una mano surgía de la sombra y rayaba las letras con una navaja. Volví el video 3 veces, intentando entender si era alguna broma de mi cabeza. Pausé, avancé frame por frame. La mano era fina, huesuda, con dedos muy largos. En la palma, un ojo tatuado. Y por un breve segundo, la mano parece voltear en dirección de la cámara, como si supiera que estaba siendo vista. Cerré el video. Intenté reír. Fingí que era edición, que alguien invadió mi canal, que era una pegadilla de alguien queriendo viralizar a mis costillas. Pero nadie tenía acceso a mi tarjeta SD. Nadie. Fue cuando noté otra cosa. En la carpeta de videos había un archivo que yo no recordaba haber grabado. Video 01000. Abby. No tenía fecha, no tenía peso de archivo, solo estaba allí. Hice clic. El video comenzó con la viñeta del canal, Explora Miedo MX, pero el audio estaba distorsionado. La música tema sonaba lenta, arrastrada,
como una caja de música quebrada. La voz de la introducción era mía, pero no era. Algo en la entonación, una versión sombría de mí mismo, más grave, más sádica. Buenas noches, exploradores del miedo. Hoy no voy a explorar un local increíble y aterrador con ustedes. El video mostraba cortes rápidos, yo parado en la celda, mirando al espejo. Yo riendo solo, como si alguien me contara un chiste. La GoPro filmaba por ángulos que no coincidían con el soporte en el pecho. Ángulos altos, como si yo estuviera siendo seguido. En cierto momento, aparezco durmiendo en el suelo de la cocina, pero la cámara se mueve. Alguien, o algo, estaba sosteniendo la cámara. Paré el video. Borré el archivo, o lo intenté. La computadora se trabó. La pantalla se puso negra. Cuando volvió, el archivo estaba allá de nuevo, pero ahora con otro nombre. Te escucho, Abby. Cerré el laptop. Agarré el celular para grabar un stories, avisando que el video del presidio sería aplazado, que estaba con problemas técnicos, pero así que abrí el app. Noté algo extraño. En mis borradores había un clip corto. Le di play. Era yo, durmiendo, grabado de la puerta de mi cuarto. Pero yo vivo solo. Mis latidos se aceleraron. Fui hasta la puerta. Verifiqué candados, ventanas, todo cerrado. Volví al cuarto temblando. Y percibí un cambio sutil en la pared detrás de la cama. Una marca, escrita con carbón, o algo oscuro y grasoso. Nunca vas a salir del Topo Chico. Yo no entendí. Claro que salí. Yo estaba en casa, lejos del presidio. ¿Libre? ¿No? Volví para la computadora. Ahora había varios archivos con el mismo contenido, replicados en carpetas que yo no abrí, con nombres como Santuario, Celda, Eco, Alma. Apagué todo. Desconecté la cámara. Saqué la batería. Guardé en un saco y metí en el armario. Solo quería que aquello terminara, pero lo peor aún vendría, porque aquella noche, al intentar dormir con las luces prendidas y el crucifijo en la mano, oí de nuevo el sonido, el arrastrar de las cadenas, dentro de mi departamento, y una voz, grave, mojada, imposiblemente cerca, sigue caminando. No recuerdo haber dormido, o, si dormí, no fue un sueño de verdad. Fue como caer en un pozo raso, donde los sueños no descansan, ellos gatean. Desperté empapado de sudor, con la camisa pegada en el pecho, el cuarto sofocante aún con la ventana abierta. Pero había algo diferente. El crucifijo que siempre dejo colgado en la manija estaba en el suelo, con los clavos torcidos, como si alguien hubiera intentado arrancar el Cristo de allá. Me levanté despacio, fui hasta la cocina a buscar un vaso de agua y percibí algo aún más extraño. Las luces estaban prendidas, todas, y yo tengo manía de apagar todo antes de dormir. Siempre. En la sala, mi laptop estaba abierto y prendido. Yo tenía certeza absoluta de que lo había dejado apagado. La pantalla parpadeaba. Un video corría en loop, sin sonido. En él, yo aparecía sentado exactamente donde estaba, en aquella misma sala, pero inmóvil, con la mirada fija en la pantalla. Por detrás de mí una sombra se movía, no como alguien caminando. Era un deslizamiento, fluido como humo grueso, pero denso lo suficiente para formar brazos, piernas, cabeza. Una silueta mayor que un hombre común. En la grabación, esa cosa se inclinaba por encima de mí, como si me oliera o me estudiara. Pausé el video. La imagen se congeló con la sombra a centímetros de mi rostro. Corrí hasta el armario. La cámara aún estaba allá, apagada. La batería removida. La tarjeta SD vacía. Revolví todo, desesperado. Nada. Aquello que yo vi no había sido grabado por mí, ni por la cámara. Era como si el video hubiera surgido, como si alguien, o algo, estuviera documentando mi vida ahora, y haciendo énfasis en que yo supiera. Pasé el día intentando ignorar. Salí, anduve por el centro de Monterrey, me senté en una banca de la Alameda, con un café en la mano, observando el mundo seguir normalmente. Las personas reían, los carros pasaban.
Un vendedor gritaba nombres de frutas en un triciclo. La ciudad pulsaba viva, y yo me sentía un fantasma. Mi rostro en los reflejos de los edificios parecía más pálido, más flaco, mis ojos más hundidos. Y por un segundo, en el vidrio de un autobús, juro que me vi voltear el rostro después de que ya había pasado por él. Volví para casa al atardecer. Agarré el celular. Abrí el app de edición. Pensé, voy a terminar luego este video, publicar y acabar con esto. Tal vez sea solo eso lo que él quiere, pero el proyecto del video estaba modificado. Cortes que yo no hice, audios invertidos, silencios prolongados donde antes había habla, y un trecho que yo juro no existía. Yo delante del espejo de la celda, mirando directo para la lente, hablando con alguien, pero con voz arrastrada, sin leyenda, sin explicación. No soy yo, no fui yo, nunca estuve allá. No recordaba haber dicho aquello. Pausé, volví, di zoom en el espejo, y entonces percibí, en el reflejo no era yo, o mejor, era, pero con diferencias sutiles, el rostro más envejecido, la barba más llena, ojos oscuros, sin brillo. Y él sonreía. Sonreía como quien ganó. Cerré todo, desinstalé el editor, quebré el HD externo, aventé la cámara en la basura de una gasolinera, pero el video continuaba volviendo, en el email, en archivos bajados automáticamente, en la nube, donde yo nunca hice backup, en carpetas del celular que yo ni sabía que existían, y junto con él, las señales dentro de casa, las pisadas de tierra roja en el suelo de la cocina, las marcas de uña en las paredes del baño, la llave que abría sola a las 3:13 todas las madrugadas, siempre 3:13, siempre aquella misma hora. Y las voces, primero susurros, después risas ahogadas, y entonces mi propia voz, hablando frases que yo nunca dije, respondiendo preguntas que nadie hizo, llamando mi nombre, de la sala para el cuarto, del cuarto para la cocina. En aquella noche, cuando la voz susurró de la puerta, explorador, yo me trabé, no me moví. Solo me quedé allá sentado en la orilla de la cama, con los puños cerrados y los ojos pegados en la oscuridad del corredor, y vi algo que se movió, alto, flaco, con una sábana blanca cubriendo parte del cuerpo, la misma sábana de la camilla de la enfermería, la misma que apareció dentro de mi mochila sin explicación. La figura paró en la puerta, como si esperara una invitación. Yo no grité, solo susurré, ¿qué quieres? Y la respuesta vino de un modo que no sé explicar, no en sonido, sino en sensación. Quiere que yo muestre, quiere ser visto, quiere salir de la cinta. La presencia se deshizo, disuelta en la pared. Pasé el resto de la noche en claro, observando las esquinas del departamento, intentando entender en qué momento algo pasó a acompañarme, en qué segundo, en aquella celda o en aquel corredor, yo dejé de salir solo. Demoré días para tomar la decisión. Al principio pensé en publicar, pensé en subtitular, hacer cortes dramáticos, poner pista siniestra y entregar todo como siempre hice. Más un video aterrador para alimentar la curiosidad del Internet. Más una aventura en la oscuridad para volverse React, para viralizar. Más un número. Pero cuanto más yo veía las imágenes, cuanto más oía mi propia voz ecoar en hablas que nunca dije, más yo entendía. Aquello no era un video, era una puerta. Y cada vez que yo hacía clic en play, yo estaba abriendo esa puerta más un poco. En el fin de semana siguiente, fui hasta un cibercafé en el centro. Hice login en todas las cuentas. Borré todo. No archivé. Borré. El canal, los videos antiguos, los stories salvados, los borradores. Saqué mi nombre de todo. Después, fui hasta casa y quemé lo que sobró. La sábana, que aún guardaba aquel calor extraño. Los papeles con los nombres rayados, la camiseta rasgada, hasta la capa del micrófono. Dejé el HD derretir en un horno improvisado. Solo sobró ceniza. Mi celular nuevo no tiene más ninguna app de edición. El antiguo,
quebré y aventé en el río Santa Catarina. ¿La cámara? Nadie nunca encontró dónde la aventé, y espero que continúe así. Hice promesas, nunca más explorar ruinas, nunca más invadir nada, nunca más grabar, y funcionó. O casi. Las voces pararon, las pisadas desaparecieron, las luces pararon de parpadear, las llaves de escurrir. Mi rostro en el espejo volvió a ser el mío, la presencia en el corredor se fue. Finalmente, conseguí dormir, o al menos, fingir que conseguía. Pero los sueños, ellos se quedaron. Al principio, eran solo flashes, corredores con techo bajo, paredes sudando, después conversaciones, susurros que yo entendía sin oír, nombres que yo nunca conocí llamándome con intimidad, hasta que comenzaron a llamarme por el apodo que mi madre usaba, Emi. Y entonces vinieron ellos, los rostros, las sombras, las voces de todos los que el presidio engulló y nunca devolvió por completo. Hombres sin ojos, mujeres con la boca cosida, niños que ríen sin mover los labios, cada uno con una historia que nunca fue contada. Y cada vez que sueño, uno de ellos se sienta conmigo en una celda de piedra y me cuenta todo. No son apenas almas de precios y funcionarios, sino almas de sus víctimas, de personas de su familia y de gente que yo ni sé cómo fue a parar allá. Todos me hablan mucho sobre sus historias, con detalles, con dolor, y siempre termina igual. Uno de ellos, nunca el mismo, se inclina cerca de mí, ojos hundidos y voz de vidrio quebrando, y dice: «Tu alma continúa aquí, Emi. Cuando la hora llegue, no vas a poder huir». Despierto con el rostro mojado, a veces de sudor, a veces de lágrimas, a veces no sé decir de qué. No conté esto para nadie, ni voy a contar. Hoy trabajo en una tienda de electrónicos. No filmo, no edito, evito pasar cerca de la independencia. Cuando veo un video de exploración urbana en el feed, yo paso directo. Y cuando escucho a alguien diciendo que quiere entrar en el Topo Chico para ganar view, yo apenas bajo la cabeza, porque yo sé lo que hay allá. Y más importante, sé lo que salió conmigo. La única cosa que restó de mi canal fue un print antiguo, salvado en la computadora de mi madre. Él muestra el banner: Explora Miedo MX, donde el miedo es solo el comienzo. La ironía me rasga por dentro, porque el miedo realmente fue solo el comienzo. El resto yo lo llevo conmigo, en el fondo de la cabeza, en las noches en que los sueños vuelven, y siempre volverán. Porque al final de cuentas, nadie sale entero del Topo Chico, ni siquiera cuando sale. Buenas noches, clan. Gracias por aceptar contar mi relato. Lo que voy a contar hoy pasó hace 10 años, en 2015, y solo Dios sabe lo que pasé en aquel autobús aquella noche. En realidad, no sé exactamente por qué comencé a pensar en eso de nuevo. Porque en estos años todos, yo intenté olvidar. Nadie me cree aún cuando yo intento contar, y yo ya había decidido que era mejor no recordar, para que la vida volviera a ser lo más normal posible. Tal vez haya sido aquel video en Facebook sobre cosas que solo quien vive en Nuevo León entiende. Tenía unas imágenes del centro de Monterrey, unas bromas sobre el calor infernal de Apodaca, y en medio de todo, el autobús 412. Aquel mismo, el nocturno. Hace 10 años, casi exactos, pero basta ver la imagen de aquel letrero iluminado. Apodaca, Monterrey, Ruta Express, para yo sentir el estómago revolver. Como si una parte mía aún estuviera allá, sentada en el fondo de aquel autobús, esperando el tiempo desaparecer de nuevo. Siento que necesito contar esto, necesito desahogarme, y aquí, en esta comunidad, tal vez sea el lugar correcto. Aquí, quién sabe, otras personas puedan tener historias parecidas, y yo no me sienta tan solo, tan fuera de lugar. En 2015, yo era solo un estudiante más de la UANL, metido a poeta y curioso de más para mi propio bien. Vivía en un barrio apretado de Apodaca, con mi madre, mi padre y mi abuela, doña Imelda, que rezaba para San Judas Tadeo todo lunes. Los viernes, ella encendía velas y dejaba maíz en la banqueta para espantar los espíritus hambrientos.
Yo reía, claro, achacaba aquello superstición de pueblo. Hoy yo entiendo mejor. En aquella época, yo agarraba el autobús todas las noches para volver de la clase. Era uno de aquellos modelos antiguos, bancas duras, ventilación quebrada, olor a sudor y fabuloso mezclados. Y siempre había el mismo cobrador cabeceando cerca de la roleta, el radio tocando una estación de rancheras distorsionadas en el fondo. Una rutina sin misterio, hasta que comenzaron los rumores. Primero fue el Cacho, un colega de la clase de filosofía que apareció en la clase quieto como una pared. Antes, él era el payaso del grupo, siempre con bromas sobre Nietzsche y memes con el Chavo del Ocho. En aquel día, él solo encaraba el pizarrón con ojos vacíos. Pregunté qué hubo. Él me dijo, nada, solo dormí mal. Pero la voz de él parecía usada, como si ya hubiera repetido aquella frase 1000 veces. Después vino la Mariana, de la cantina de la universidad. Me conocía desde el primer semestre. Siempre me daba un tamal extra cuando yo decía que estaba sin lana. Una noche fui a agradecer y ella apenas me miró como si no me reconociera. Se daba para ver el rosario escondido en el bolsillo de la blusa. Ella no acostumbraba cargar uno. Fue cuando comencé a oír la expresión, los minutos perdidos. Un señor en la parada comentó que el autobús nocturno estaba embrujado. Dijo que quien agarra la ruta a Apodaca-Monterrey después de las 10 de la noche desaparece por un ratito. No mucho, unos 12, 13 minutos. Pero cuando vuelve raro, más callado, más frío, como si hubiera vivido alguna cosa en medio del camino y olvidado luego después. El diablo solo necesita de algunos minutos de atención, mi hijo, él dijo, sacando un crucifijo del bolsillo. No se olvide de recordar que nunca estamos solos. Achacaba que era tontería, pero la pulga quedó detrás de la oreja. Decidí hacer anotaciones. Comencé a prestar atención en el trayecto, en el horario, en los rostros de los pasajeros. Gente común, trabajadores, estudiantes, madres con niños durmiendo en el colo. Gente que no sabía que algo estaba errado, o fingía que no sabía. Y entonces percibí un patrón. Entre el puente de la avenida Concordia y una gasolinera abandonada, el reloj saltaba. Salía de las 22:27 para las 22:40 en un abrir y cerrar de ojos. Nadie parecía notar, ni el chofer, ni el cobrador, solo yo. Comencé a preguntarme, ¿dónde estuve yo en esos 13 minutos? Fue ahí que decidí que haría algo más, que investigaría de verdad. No podía ignorar aquello. Era como una herida en la realidad, bien allí en el corazón de Nuevo León. Y fue así que comenzó, con un autobús viejo, una ruta olvidada y un estudiante burro lo suficiente para querer saber lo que vive en los espacios entre el tiempo. Yo solo no sabía que, al buscar respuestas, algunas preguntas vendrían detrás de mí. Dicen que cuando uno vive algo fuera de lo común, el mundo entero cambia de lugar. Pero la verdad es que el mundo continúa exactamente donde siempre estuvo. Lo que cambias es uno. Después de aquella primera viaje, pasé días con la sensación de que estaba mirando todo por detrás de un vidrio. Uno de aquellos vidrios antiguos, medio torcidos, que deforman las orillas de las cosas. Nada parecía fuera del lugar, pero todo parecía errado. En el día siguiente a la viaje, intenté recordar lo que vi durante los minutos perdidos. Pero no venía nada claro, apenas un sonido, como si alguien soplara palabras dentro de un túnel muy cumplido, y una sensación fría en la espalda, aquella frialdad que no es del cuerpo, es del alma. Abrí mi cuaderno, que siempre llevaba conmigo. Estaba con varias páginas garabateadas con símbolos extraños, líneas curvas, palabras sin sentido, pero mi letra estaba allá. Era mi caligrafía, solo que temblada, urgente. Algunas palabras se repetían: puerta, mirar, ellos. Y en la esquina de una página había una frase que heló mi espina: si ellos tienen mirar en los ojos, ya no estará solo, estará con ellos. No recordaba haber escrito aquello. En aquella noche soñé con el autobús, pero era diferente,
Estaba vacío, oscuro, y se movía sin chofer. Pasaba por una carretera que yo nunca había visto. Las ventanas mostraban apenas niebla y, en cierto momento, vi algo del lado de fuera corriendo al lado del autobús, algo alto, flaco, cubierto de sombra, y ojos, muchos ojos. Desperté empapado de sudor. Mi abuela estaba en la puerta de mi cuarto, sosteniendo un vaso con agua y un ramo de ruda. Ella no dijo nada. Solo entró, roció agua en las esquinas del cuarto y rezó en voz baja. Me mandó tomar un baño con sal y pasar un poco de agua bendita en la frente. En la mañana siguiente fui a tomar café y percibí que el reloj de la pared de la cocina estaba parado en 22:40. Intenté retomar la rutina. Fui para la clase, como siempre, pero las cosas continuaban erradas. El Cacho, aquel colega que había quedado extraño semanas antes, me miró de lejos en el patio e hizo la señal de la cruz. Nunca habíamos sido religiosos, ninguno de los dos. En la sala, Mariana, la moza de la cantina, estaba de vuelta. Me dio un tamal sin cobrar, pero no habló nada. Solo puso en mi mano y susurró: «No vuelva a aquel lugar». Yo miré para ella. Sus ojos estaban blancos y ella no parecía consciente de lo que decía y hacía. Casi di un grito, pero entonces, en segundos, ella volvió a la normalidad. Continué andando, sin saber qué hacer. Comencé a sentir que no estaba solo, aun cuando estaba. La sensación de ser observado era constante, como si alguien me siguiera por el reflejo de las vitrinas o por las sombras que se arrastran en los corredores de la biblioteca. Una noche, volviendo de la parada a pie, reparé que una misma sombra me seguía en cada poste, aunque yo anduviera solo. Cuando volteé bruscamente, ella desapareció. Pero escuché pasos, del tipo que no se apresuran, del tipo que esperan que tú notes. Anduve lo más rápido que pude hasta llegar en casa, siempre con aquella sombra acompañándome en cada esquina, hasta que yo paré de mirar para ella y corrí lo máximo que pude. Cuando llegué, fui directo para el cuarto, cerré las cortinas, apagué la luz para no tener sombras y me trancé. No salí de mi cuarto hasta el día siguiente. Yo achacaba que las cosas ya estaban malas, pero entonces todo comenzó a empeorar. Aconteció en la noche siguiente. Eran casi 11 horas. Yo volvía de la casa del Tavo, un colega que había ayudado a revisar unos textos de literatura. El cielo estaba pesado, oscuro como petróleo, y el aire cargaba aquel olor a polvo mojado que solo aparece antes de la lluvia en Nuevo León. Esperé el autobús solo, oyendo a lo lejos el sonido de un corrido saliendo de alguna casa, el tipo de cosa que acostumbraba a tranquilizarme. Pero en aquella noche, el sonido parecía venir de dentro de mi cabeza. Fue cuando sentí la presencia. No era solo el escalofrío en el brazo o el viento helado pasando por el cuello. Era algo más. El tipo de presencia que meje con el aire a su alrededor, que parece jalar la realidad un poco para dentro de sí misma. Volteé despacio y vi una figura parada a unos 5 metros de mí, alta, flaca además, como hecha de pedazos mal pegados. Estaba inmóvil, con una cabeza alongada y brazos que casi tocaban el suelo. Los ojos eran muchos, no brillaban. Apenas me encaraban, como agujeros abiertos en el tejido del mundo. Y por un segundo, me pareció que no era hecha de carne, sino de tiempo deformado, como si existiera entre segundos que nadie más usa. Parpadeé. Ella desapareció. El autobús llegó segundos después. Entré temblando y durante toda la viaje me quedé mirando por la ventana, cierto de que vería la figura de nuevo, corriendo al lado del vehículo como en el sueño. En los días siguientes, ella volvió, siempre en las esquinas, detrás de un carro estacionado, reflejada por un espejo en el corredor de la universidad, en el vidrio de la cafetera de mi casa, nunca en movimiento, siempre parada, siempre mirándome, como si estuviera esperando algo, como si esperara el momento cierto para acercarse. Mis noches se tornaron un infierno. Yo despertaba con marcas en los brazos, como dedos muy largos apretando mi piel. Soñaba que estaba en el fondo de un pozo oscuro y que alguien me llamaba allá de abajo,
Alguien con mi voz, solo que más antigua, más seca, más vacía. Una madrugada, al prender la luz del cuarto, vi mi cuaderno mecerse solo, la tapa volteando como si el viento la hojease, pero todas las ventanas estaban cerradas, y en las páginas palabras surgían, escritas en la misma caligrafía trémula. Ella no es ella. Ella no es una mujer, ni muerta, ni viva. Es una entidad antigua, el propio Dios del tiempo, y el tiempo te quiere. Comencé a percibir que la entidad no era como un fantasma común. No lloraba, no arrastraba cadenas. Ella era paciente. Era como la ausencia hecha forma, la sobra que el universo esconde en las orillas del tiempo. Y yo había quedado preso entre esas orillas por 13 minutos. Comencé a evitar espejos, a mantener la luz prendida, a salir apenas durante el día. Mi familia achacaba que era estrés o depresión, pero mi abuela, ella sabía, ella había percibido algo. Una tarde, ella me dio un escapulario antiguo de cuando ella era joven y me dijo, esa cosa no tiene nombre, pero tiene hambre, no de carne, sino de espacio. Si tú dejar ella acercarse, es el fin. En aquella noche tuve el peor sueño de todos. Yo estaba en el autobús, solo. El cobrador dormía, el radio estaba mudo, la figura sentaba a mi lado, no se movía, no hablaba, apenas me miraba. Y con una voz que parecía la suma de todas las voces que ya oí, ella dijo, cuando el tiempo acabar será tu vez de llenar el espacio. Desperté con sangre en la nariz. El reloj parpadeaba, trabado en 22:40. Era hora de entender lo que había en aquel trecho apagado de la viaje, lo que vivía en los 13 minutos robados. Y más que eso, ¿por qué aquello me escogió? Cuando uno percibe que el miedo no se va, comienza a preguntarse si vale la pena continuar huyendo. Dormir con la luz prendida, cruzar los dedos antes de abrir una puerta, evitar espejos, relances, hasta el silencio. Todo vira amenaza. Y vivir así cansa. Yo no aguantaba más. Por eso, en aquella noche, volví a la parada, la misma donde todo comenzó, con el escapulario de mi abuela en el cuello, una grabadora en el bolsillo y mi cuaderno en las manos. El autobús 412 llegó con aquel ranger metálico antiguo, los faroles ofuscados por el polvo y el letrero temblando en naranja fosforescente. Apodaca, Monterrey. Subí. Senté en el fondo. El cobrador ni me miró. El radio chispeaba, pero no tocaba música. Era solo estática y, por veces, un susurro que parecía repetir una frase ahogada. «Usted está aquí de nuevo». El autobús se llenó a poco. Rostros extraños, borrados. Algunos pasajeros parecían no tener expresión alguna. Otros cuchicheaban solos. Una mujer miraba fijamente para la puerta, aún después de sentar. Un hombre viejo sostenía una vela apagada en el colo. Yo sabía. Ellos también sabían. Nadie allá estaba normal. A las 22:27 cruzamos el puente de la avenida Concordia. Me preparé. Miré para el reloj de mi celular. Estaba parado. La grabadora en mi bolsillo hizo un clic solo y comenzó a rodar. Miré por la ventana. Todo quedó oscuro. No noche, oscuro. Como si el mundo hubiera dejado de existir por algunos kilómetros. El tiempo había desaparecido. Estaba solo en el autobús. Todos los pasajeros habían desaparecido. El cobrador también, pero el radio continuaba chispeando. Me levanté despacio, sintiendo el corazón socar el pecho. El vidrio de frente del autobús ahora reflejaba mi rostro, pero con un atraso. Yo parpadeaba y el reflejo parpadeaba 2 segundos después. Yo respiraba y el reflejo abría una sonrisa. Volteé de espaldas. La figura estaba allá, en el corredor, alta, flaca, inmóvil. Los ojos, todos abiertos. Uno de ellos se movía como si mirara directo dentro de mi pecho. Los otros parpadeaban en ritmos diferentes, como si intentaran mapear mi miedo. ¿Qué quieres de mí? Mi voz salió en un susurro seco, casi sin saliva. La entidad dio un paso. El suelo rangió, aún siendo hecho de goma. Otro paso, más cerca. El autobús comenzó a llenarse con un sonido hueco.
como decenas de voces murmurando en latín invertido, susurrando en ciclos que hacían mis dientes doleren. Del fondo de mi mente, algo explotó. Imágenes, recuerdos que no eran míos. Yo vi un hombre quemado vivo, implorando en el corredor del autobús. Vi niños llorando en las bancas, cubiertas por niebla. Vi cuerpos siendo jalados por la ventana, sin salir sonido alguno, y vi a mí mismo, sentado, de ojos cerrados, con la boca abierta en silencio. La entidad paró a pocos centímetros, y con un movimiento lento, estiró la mano en dirección a mi rostro. El escapulario de mi abuela comenzó a calentarse, quemaba como hierro en brasa, pero no saqué, no reculé. Hice lo que ella me enseñó. Miré la cosa en los ojos, en todos ellos, y dije, «No hay lugar para usted en mí». La figura congeló. Los ojos comenzaron a vibrar. El autobús tembló como si estuviera siendo aplastado. Luces parpadearon en el techo, las voces gritaron de dolor, y en un segundo todo desapareció en un clarón. Cuando desperté, estaba en la última parada, en Monterrey. Eran 22:41. El autobús estaba lleno de nuevo. Las personas me miraban con extrañeza. Algunas se alejaron. El cobrador se acercó, me encaró por algunos segundos y dijo, «Aquella cosa sabe que usted abrió la puerta. Es mejor cerrar». Quise preguntar algo. ¿Cómo él sabía? ¿Qué él sabía? Pero desistí. Bajé sin decir nada. Pero sabía, en el fondo del pecho, que había vencido apenas por mientras. Después de aquello, todo quedó en silencio por un tiempo, sin apariciones, sin sombras acechando en las esquinas, sin ojos en reflejos. Era como si alguna barrera hubiera sido restablecida, pero el miedo, ese no desapareció. Quedaba guardado en el fondo de la garganta, como una farpa invisible, imposible de sacar. Mi abuela percibió, siempre percibe. Yo no necesitaba contar nada, bastó ella mirar para mí, poner la mano en mi frente y decir, «Eso aún está cerca, la brasa apagó pero la ceniza aún quema». Ella no me dio opción. Me llevó para el interior de Nuevo León, en una región próxima a Galeana, donde las montañas cierran el cielo y el tiempo parece arrastrarse más despacio. Allá vivía un curandero llamado Don Lourenço, un hombre de pocas palabras, con los ojos hundidos y las manos llenas de cicatrices. La casa de él olía a hierbas secas, copal y tierra mojada. Había velas en cada esquina, todas ya gastas hasta la mitad. Él me miró de arriba abajo y habló con la voz baja, como quien no quiere despertar lo que duerme en las paredes. «Usted trajo eso consigo, y si no manda de vuelta, un día no será más solo usted». El ritual aconteció en la noche, bajo la luz de la luna menguante. Mandaron yo sacar la camisa, dibujaron símbolos en mi pecho con carbón y pusieron un paño rojo en mis ojos. Don Lourenço comenzó a cantar en una lengua que yo no reconocía. Mi abuela sostenía mi mano con fuerza, como si ella propia intentara mantenerme preso al mundo. En algún momento del ritual sentí la misma presencia de antes, la misma presión en el aire, el tiempo estallando, pero de esa vez ella no estaba allá para tomarme, estaba siendo arrancada. Algo gritó dentro de mi cabeza, un grito sin sonido, pero que hizo mis huesos dolieren. Me encorvé, grité también, sentí como si estuviera siendo vaciado por dentro. Entonces todo quedó oscuro, no desmayé, pero quedé suspenso, sin tiempo, sin cuerpo. Volví a la normalidad de repente, como quien engulle agua a la fuerza. Estaba acostado, cubierto por una cobija gruesa, y don Lourenço apenas dijo, «Ahora sí, pero escuche bien, la puerta que se abre nunca más es la misma cuando cierra, porque el tiempo cambia las cosas. Cada segundo es siempre diferente del anterior. No se olvide de eso». Me quedé con aquello en la cabeza. Los meses siguientes fueron casi normales. Volví a la facultad. Evitaba pasar cerca de la ruta 412. Quemé el cuaderno. Desinstalé el app que mostraba los horarios de los autobuses. Mis noches volvieron a tener silencio, mis sueños, oscuridad común. Pero entonces comenzaron los susurros. En el comienzo eran ecos distantes,
casi confundibles con el barullo de cañería. Después, venían siempre que yo estaba solo, en el baño, en el cuarto, dentro del carro. No eran amenazas, eran promesas. Usted vio, usted abrió. Nosotros volvemos. Era siempre la misma voz, ni masculina ni femenina, como si el tiempo en sí hablara, una voz hecha de vacío. Intenté ignorar, dormir con música, mantener siempre alguna compañía por cerca, pero la entidad, o lo que restó de ella, sabía esperar. Ella no necesitaba más asustarme, solo recordarme de que el tiempo lineal que conocemos tiene fallas, de que existen espacios entre los minutos, lagunas en el reloj que el mundo entero finge no notar, y que ahora yo pertenezco a ese intervalo. Hoy cuento eso porque necesito registrar, porque, de alguna forma, dejar todo escrito me da la sensación de que aún tengo control, pero que en el fondo sé que es mentira. Todas las noches, a las 22:40, despierto con la misma sensación, el mismo escalofrío, el mismo vacío gateando por las rendijas. Y siempre, luego después, escucho la voz, clara como el sonido de un autobús frenando. Un día, usted va a necesitar de nuevo de aquel autobús, y cuando necesite, estaremos esperando. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Ramiro y lo que voy a contar hoy aconteció años atrás, en 2016. Hace algún tiempo ya, pero yo nunca olvidé. Lo que yo voy a contar no es tipo de cosa que usted consigue olvidar fácil. Yo no conseguí. Nunca di mucha importancia para historias de fantasmas. Mi trabajo siempre fue lidiar con el concreto, con cálculos, pesos, medidas. Soy ingeniero civil, nacido y criado en Monterrey, nieto de albañil e hijo de comerciante. Crecí oyendo a mi abuela decir que ciertas tierras tienen alma, que es preciso pedir permiso al suelo antes de levantar cualquier cosa. Pero, como casi todo mundo, dejé esas palabras para atrás cuando fui a estudiar, hasta aquel contrato, hasta llegar a la ciudad de San Nicolás en Nuevo León. La propuesta parecía común. Revitalizar una antigua fábrica textil desactivada en los años 80 en aquella ciudad. Transformar el espacio en un shopping moderno con plaza de alimentación, cines y tiendas ancla. Una inversión pesada viniendo de un empresario local, don Everardo Mena, figura conocida en el norte del estado, dueño de mitad de los inmuebles de la zona industrial. La fábrica quedaba en una zona antigua de San Nicolás de los Garza, cercada por galpones abandonados, casas humildes con muros pintados y terrenos baldíos llenos de monte seco. Llegué al local por la primera vez en una mañana caliente de abril, cuando el calor ya comenzaba a ondular el asfalto aún antes de las 10 de la mañana. Recuerdo el olor del lugar aún antes de bajar del carro: polvo viejo, fierro oxidado, grasa y algo más. La estructura de la fábrica aún estaba de pie, pero parecía deformada por el tiempo. Ventanas quebradas, rejas torcidas, paredes marcadas por incendio. La fachada traía el nombre desbotado: Textiles del Norte. El portón rangió alto cuando entré. Sentí un escalofrío que no conseguí justificar. Acostumbro decir que era el viento, pero el aire allá dentro era denso, parado, como si la propia fábrica aún sostuviera el resuello. Los operarios ya estaban en el local, pocos aún, cerca de 15 hombres, todos de San Nicolás o Apodaca. Gente simple, con sombreros de palma, escapularios en el cuello y rosarios enrollados en los puños. Muchos evitaban entrar en la fábrica. Uno de ellos, Lalo, me jaló discretamente por el brazo y preguntó si el cura ya había ido a hacer la limpia. Yo reí achacando que era broma, pero nadie rió junto. Ellos solo miraron para el suelo. Más tarde, entendí que había mismo un combinado con el párroco de la iglesia local para que bendijera el terreno antes del inicio de los trabajos. Segundo dijeron, otros hombres habían intentado trabajar allá hace años, pero la obra fue suspendida después de 2 accidentes graves. Uno de ellos, dicen, murió soterrado por una pila de máquinas, aunque ninguna de ellas estuviera fuera del lugar. En el fin del día,
pasé en una de las barracas de comida próximas. La vendedora, una señora baja de ojos muy pretos y trenza cumplida, me ofreció tamales con salsa verde. Cuando comenté que era el nuevo ingeniero del shopping, ella apenas respondió, mejiendo la masa con calma. «Ah, esa tierra no quiere más nada encima de ella». Pregunté lo que ella quería decir con eso. Ella miró en mis ojos y dijo, «Ahí tierra tiene vida joven, hay secretos abajo de ella. A veces, ellos quieren volver a la superficie». Di de hombros. ¿Qué tipo de conversación era aquella? A pesar de eso, no olvidé lo que ella dijo. En aquella noche, demoré a dormir. El calor era típico de abril, pero mi cuerpo parecía reaccionar como si estuviera en un diciembre sombrío. Sentí escalofríos constantes, soñé con tejidos flutuando en el aire, hilos rojos enrollándose en mis dedos, apretando con fuerza. Desperté con la mano dormente y una leve marca en el puño, como si algo hubiera sujetado con rabia. Me dije a mí mismo que era impresión. Estaba cansado, era solo eso. Volví a la fábrica en el día siguiente, intentando mantener la cabeza en el proyecto, en los cálculos, en el cronograma. Pero la fábrica parecía viva, como si estuviera observándome, como si supiera que yo estaba allá para perturbar su sueño. Las semanas siguientes se arrastraron bajo el calor ahogado y el desconforto creciente de trabajar en un lugar que, a poco, revelaba su verdadera naturaleza. El proyecto mal había comenzado, y ya teníamos pérdidas de material, atrasos y accidentes extraños, martillos que desaparecían, andamios que desmoronaban sin motivo claro, hilos cortados, siempre en el mismo punto, aún después de reparados. Los operarios comenzaron a murmurar entre sí. Uno de ellos, Benito, juraba haber visto una mujer pasar por el corredor de los fondos, vestida como las operarias antiguas, con pañuelo en la cabeza y un paño cubriendo el rostro. Era como una sombra que andaba de lado, me dijo, temblando. No di atención en el momento. Intenté mantener el equipo unida y el cronograma de pie, pero algo estaba cambiando también en mí. Las noches se tornaron inquietas. Comencé a soñar repetidamente con una sala oscura donde decenas de personas, de ojos cosidos, manoseaban telares antiguos que producían un tejido sin fin. El sonido era ritmado, hipnótico, y aún durmiendo, yo sentía el olor de la fábrica, un olor dulce, podrido, como flores dejadas tiempo de más en el altar del Día de los Muertos. Fue en una tarde cenicienta, cuando el cielo se cubrió de nubes espesas y pesadas como plomo, que decidí explorar mejor el subsuelo del edificio. El proyecto original indicaba 2 niveles abajo del térreo, pero la planta suministrada por don Everardo mostraba apenas 1. Curioso, bajé por la escalinata oxidada con una linterna y un bloque de anotaciones. En el segundo nivel subterráneo, encontré un corredor parcialmente soterrado. Parecía que alguien intentó esconder aquello, como si quisiera que fuera olvidado. Forzando el pasaje, llegué a un cómodo cerrado por una puerta de metal pesado, trabada con una corriente y un candado reventado, antiguo, cubierto de polvo y telarañas. Allá dentro no había mucho. Pedazos de madera, paños envejecidos, carretes de línea, un estante con algunos registros en papel y, en el centro, un altar rudimentario hecho de piedras apiladas. Alrededor de él, manchas oscuras en el suelo, como hollín o sangre seca. En la cima del altar descansaba una pieza de tejido, completamente preta, pero con símbolos bordados en rojo que yo nunca había visto antes. Me acerqué. Cuando arrimé en el paño, la luz de la linterna osciló. El aire quedó denso, como si algo sujetara mi pecho. De repente, oí un sonido metálico, como el de un telar antiguo entrando en movimiento, aunque no hubiera nada allá que pudiera hacer aquel sonido. Bajé los ojos para el tejido y vi el símbolo principal bordado mexerse, como si respirara. Volví para la superficie perturbado, llevando conmigo uno de los libros del estante, que parecía ser un diario técnico. Las anotaciones estaban manchadas y difíciles de leer, pero una frase me llamó atención, repetida varias veces en las últimas páginas. Los hilos que tocan la tierra nunca duermen, ellos escuchan.
En la misma noche, soñé nuevamente con los tejedores, pero de esta vez ellos pararon su trabajo. Todos voltearon los rostros para mí, en un unísono, y uno de ellos habló, aún con la boca: la tierra no quiere más nada encima de ella. Desperté apavorado y entonces percibí que era otra pesadilla. Comencé a quedar preocupado de verdad, pero yo tenía un trabajo a hacer. En el día siguiente continué el trabajo. Volví para casa tarde, cansado. Intenté trabajar en los relatorios, adelantar los cálculos, responder a los emails del inversor, pero la fábrica no salía de mi cabeza. Todo que me cercaba parecía estar contaminado por aquel lugar. Hasta mi departamento comenzó a oler a moho y fierro oxidado, como si el aire de la fábrica me hubiera seguido. Alrededor de las 2 de la mañana fui despertado por un sonido agudo, repetitivo, como el de una aguja quebrando. Levanté, tonto, y fui hasta la sala. La televisión estaba prendida, en un canal fuera del aire, la pantalla cenicienta llena de estática. El sonido venía de allí, pero no era estática común, era un ritmo. 3 batidas, pausa, 3 batidas, pausa. Como un telar, me acerqué y por un instante vi el reflejo de alguien en el vidrio de la pantalla, detrás de mí. Volteé inmediatamente, y no había nadie, pero el espejo del estante estaba trincado, no como si hubiera quebrado por impacto, sino como si una línea hubiera sido cosida a través de él, dividiendo mi reflejo en 2. Me di cuenta, entonces, de que no era solo la fábrica que estaba viva, ella estaba esparciéndose, como una telaraña, como un tejido antiguo que, una vez desenrollado, no puede ser rehecho. En la mañana siguiente, decidí parar todo. Pedí una reunión con don Everardo. Expliqué que el proyecto estaba comprometido, que el costo de continuar sería mayor de lo que cualquier inversión podría cubrir. Él apenas me encaró serio y dijo: ¿usted acha que lo que está aconteciendo allá es novedad? Aquella fábrica ya llevó mucho más de lo que va a llevarte, ingeniero. La diferencia es que ahora usted vio, y quien ve ya hace parte. Yo salí de la sala con el estómago revuelto. Por la primera vez, sentí miedo real. Él sabía, y estaba claro que no adelantaba cancelar el proyecto. Era tarde de más, pues aquellas entidades habían visto mí. Yo salté fuera del proyecto a pesar de las palabras de él. No podía continuar así, pero me sentía apavorado, como si supiera que aquello no era el fin. En aquella noche tuve un más sueño, o tal vez no haya sido sueño. Yo estaba acostado en la laja de la fábrica, mirando el cielo rojo como brasas. Una figura se acercaba, flaca, alta, el rostro cubierto por una máscara hecha de hilos entrelazados. Ella se arrodilló a mi lado, puso la mano en mi pecho y susurró: «Nada terminó, Ramiro». Desperté con el pecho doliendo y una línea roja amarrada alrededor de mi torso. Sola, apretada como si hubiera sido cosida por dentro de mis ropas, en aquella mañana decidí volver a la fábrica una última vez, pero cuando llegué al portón, él estaba sellado, con cemento fresco, como si alguien hubiera enterrado todo nuevamente, con prisa, como si lo que estaba allá dentro hubiera decidido, por cuenta propia, cerrar las puertas. Pero yo sabía que no había terminado. Intenté conversar con don Everardo, pero él no me atendía. Nunca más hablé con él, ni supe lo que aconteció. Él simplemente desapareció de vista pública. Aún después de que el portón de la antigua fábrica hubiera sido lacrado, algo permaneció abierto. No hablo de un pasaje físico, sino de una herida, una línea invisible jalada entre mundos, estirada con precisión, como quien prepara un tejido a la orilla del rompimiento. La obra fue abandonada oficialmente. Nadie hablaba sobre el fracaso. Don Everardo se cayó, desapareció de los noticiarios, como si su fortuna hubiera evaporado junto con la promesa de aquel shopping. Yo intenté seguir con mi vida, acepté otros proyectos, fui para Saltillo por un tiempo, pero siempre volvía a San Nicolás, como si hubiera algo pendiente. Las visiones persistían, los sueños, cada vez más reales. Comencé a ver pequeños pedazos de tejido apareciendo en los lugares más improbables. Dentro del portaguantes del carro,
abajo del tapete del baño, cosidos a mi camisa. Siempre con los mismos símbolos rojos, enigmáticos, pulsando como carne viva. Fue mi abuela, ya de cabellos totalmente blancos, que al verme oprimido y agotado, que sugirió buscar ayuda en el monte. Me llevó hasta el municipio de Higueras, al norte, para visitar un curandero conocido como Don Mauro. Él vivía aislado, en un rancho de barro con techo de palma y paredes cubiertas por santos, velas y calaveras coloridas. El olor de copal quemaba constante en el aire. Don Mauro me miró sin hacer preguntas. Pidió apenas para yo mostrar uno de los pedazos de tejido. Entregué el menor, lo que apareció dentro de mi libro de cabecera. Él lo sujetó entre los dedos callosos, acercó del fuego de una vela y luego el tejido estalló como piel viva. Un sonido agudo llenó la cabaña, como un gemido distante. Este problema no es de ahora. Yo veo. Son los rostros de muchas personas que se recuerdan de quien las pisó. Él contó que aquella región, mucho antes de la llegada de los españoles, era territorio de un pueblo indígena antiguo, anterior a los nahuas. Llamábanse los hijos del hilo, segundo algunos registros olvidados. Segundo Don Mauro, ellos acreditaban que el alma humana era tejida en el momento del nacimiento, y que los hilos de la vida podían ser jalados, cortados o entrelazados con los muertos desde que se hiciera el ritual cierto. La fábrica, dijo él, fue construida sobre un antiguo cementerio ceremonial, no un campo de muerte común, sino un telar de huesos, donde los cuerpos eran cosidos unos a los otros en grandes tramas espirituales. Era un local de poder, sagrado y violado. Los primeros operarios, aún en los años 40, comenzaron a desaparecer. Los dueños originales de la fábrica contrataron un nahual, un brujo antiguo, para realizar un ritual de sellamiento. Él selló el corazón de la tierra en el subsuelo, justamente donde yo encontré el altar con el tejido negro, pero el sello necesitaba de renovación a cada generación, y nadie más renovó nada. El espíritu de los tejedores fue despertado. Don Mauro me ofreció ayuda. Dijo que para calmar los hilos, yo necesitaba participar de un ritual, no para cerrar el portal, sino para desatarme de él. Segundo él, yo ya había sido cosido por la fábrica. No era solo un visitante, yo hacía parte de la trama. Si no te libramos del tejido, ellos van a despertar todos a poco y consumir su vida. El ritual fue marcado para la noche siguiente. En el alto de la Sierra de Picachos, prenderíamos 3 hogueras y formaríamos un círculo con líneas rojas envuelta de un altar. Serían recitados nombres antiguos, grabados en lengua olvidada. Yo tendría que ofrecer algo mío, algo verdadero, con sangre y memoria. Volví para casa y, después de mucho pensar, llevé la pulsera de cuero de mi padre, muerto en un accidente cuando yo era adolescente. Era la única cosa de él que me acompañaba hasta hoy. Era el hilo más antiguo que yo cargaba. En la noche del ritual, el viento soplaba caliente y seco, cargando murmullos que se confundían con el farfullar de los árboles. La hoguera crepitaba en rojo vivo, lanzando sombras danzantes a nuestro alrededor. Don Mauro dibujó los símbolos en el suelo con ceniza y maíz seco. Cuando comencé a entonar los cantos enseñados, sentí un calor subir por la espina. Era como si el aire se tornara tejido a mi alrededor, y yo estuviera siendo jalado de vuelta para dentro de él. Entonces yo los vi, las figuras, los tejedores. Ellos estaban en el límite del clareo, cubiertos por mantos de tejido oscuro, los rostros escondidos por máscaras hechas de cráneos cosidos. Sus manos, largas y finas, movíanse en el aire, fiando algo invisible. Cuando terminaron, erguieron un manto gigantesco que cubrió el cielo encima de mí como una segunda piel. Y una voz, sin boca, sin origen, susurró: «El hilo no está marcado, puede ir aunque... pero recuérdate, nunca estarás completamente solo». En la última batida del tambor de Don Mauro, todo desapareció, y yo desmayé. Desperté antes del amanecer, solo, envuelto por silencio absoluto.
Don Mauro estaba allá, más distante, fumando en silencio. «Te soltaste, pero no por completo», dijo él. «Ellos van a esperar. Cuando llegue tu hora, ellos van a jalar el hilo». Volví para Monterrey, intentando enterrar todo aquello. Por un tiempo, funcionó. Los sueños cesaron, los tejidos desaparecieron, la fábrica permaneció sellada. Pero yo sabía, allá en el fondo, que el ritual no había apagado la marca, apenas calmado, y el tejido aún respiraba. Se pasaron algunos años desde el primero ritual, 2 para ser más preciso. A pesar de lo que yo vivía en particular de mi miedo, la vida siguió. Caséme, mudé de ciudad, troqué de profesión, viré consultor ambiental, bien lejos de obras, concreto o antiguas fundaciones. Comencé a evitar lugares antiguos, evitar ruinas, evitar, sobre todo, San Nicolás. Pero el pasado, él encuentra brechas. Por un tiempo, la paz fue real. Don Mauro decía que, con el ritual, yo había sido desatado del grande tejido, que mi hilo había sido soltado antes de ser jalado para siempre. Acredité, hasta que comenzaron los sueños. En el comienzo, eran solo imágenes, corredores oscuros, el sonido distante de máquinas antiguas, el barullo del telar marcando el tiempo como un corazón mecánico. Después, vinieron las figuras, los tejedores, observándome de lejos, cada vez más próximos. Pasé a despertar ofegante, a veces sudando frío, otras con la sensación de que había alguien a los pies de la cama. Un día, encontré sobre mi almohada un pequeño pedazo de línea roja. Ignoré, pero ellas volvieron, las líneas, en los cajones, en el respaldo del carro, dentro de las páginas de libros que yo nunca abrí. Siempre el mismo hilo, rojo oscuro, casi negro, con un nudo en el centro, como una firma. Volví a procurar ayuda, de esa vez en el sur del estado, en Galeana. Allá conocí doña Eulalia, una curandera conocida por tratar dolores de alma, como decía mi tío. Ella me recibió con un semblante cansado, como quien ya vio de más. Pidió silencio, oyó mi historia. Después de un tiempo, murmuró: «Usted está amarrado a algo que no se deshace con reza, solo se calma, como bicho herido que duerme por un tiempo, pero nunca muere». Aún así, topó realizar otro ritual, algo más fuerte, más profundo. De esta vez usé mi propia sangre. Doña Eulalia preparó un altar de espejos, líneas, maíz quemado y tierra oscura de la base de la montaña. Fui instruido a no mirar para atrás en momento alguno del ritual. En medio a las rezas, oí voces, decenas de ellas, llorando, cantando, murmurando como si cosieran un nombre con la lengua. Mi nombre. Por 3 noches después de eso, dormí en paz. Pero en el cuarto día, al despertar, había una línea en la batiente de la puerta de mi cuarto, pegada allá con algo que parecía una espina, y la misma voz susurró en mi mente, sin sonido, sin boca, sin viento: «Usted puede huir de las agujas, Ramiro, pero el tejido recuerda. Hoy vivo como puedo. Cargo un amuleto hecho por doña Eulalia, rezo más de lo que antes, me alejo de ruinas, nunca más entré en una fábrica, nunca más diseñé un proyecto». Mi esposa acha que es trauma. No insisto en explicar. De tiempos en tiempos, sueño que estoy de nuevo dentro de la fábrica, pero ella no está abandonada, está viva. Los telares trabajan, las agujas cosen huesos, los tejedores caminan entre los corredores con ojos de vacío y me llaman. Dicen que aún hay lugar en el grande paño. Dicen que, cuando llegue mi hora, mi alma ya sabrá el camino de vuelta. Y a veces, solo a veces, despierto con los dedos entrelazados en un hilo rojo. Continué teniendo buscar ayuda, quién sabe, otra persona más experiente, que pueda desligarme de vez de aquellas entidades. Pero aún no encontré a alguien con ese poder. Entonces, como yo dije, hoy vivo como puedo, e intento al máximo posible dejar mis problemas lejos de mi familia, porque es todo lo que puedo hacer.